Dos segundos mientras empieza la grabación. Bueno, ahora sí, para los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es María José Izaza. Yo soy directora sectorial en Acoplásticos y dentro de los sectores que dirijo está impresión 3D y manufactura aditiva. Solamente para darles un contexto rápido de Acoplásticos. Somos el gremio que representa a las industrias, a la industria del plástico y las industrias de la cadena petroquímica. Entre esas están precisamente impresión 3D, materiales compuestos, pinturas, cauchos, químicos transversalmente y básicamente pues yo dirijo impresión 3D y manufactura aditiva y también materiales compuestos, dos áreas que hoy se juntan en esta reunión. Lo que nosotros hacemos es vocería del sector empresarial ante gobierno, participación en política pública y también buscar todas esas estrategias que puedan ayudar a los sectores a ser más competitivos y a cada industria a ser más competitiva. En el marco de eso, pues están estas sesiones de formación y todo lo que tiene que ver con apoyar, hacer alianzas, programas de diferentes tipos. Entonces, pues bueno, no me quiero alargar mucho con esto, pero esa es la presentación y en el marco del capítulo de materiales compuestos, que se llama Asociación Latinoamericana de Materiales Compuestos, hacemos parte de la mesa sectorial de materiales compuestos y cerámicos del SENA. Este webinar lo estamos organizando en conjunto con ellos, ya que nosotros también hacemos, pues somos los presidentes del consejo ejecutivo de esta mesa. Entonces, por acá también nos acompaña el equipo del SENA. Les extiendo un saludo y ya sin más, ya darte la palabra, Irene. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar de impresión 3D con materiales compuestos y ya el salón es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias María José, gracias Acoplástico. Bueno, por siempre invitarme y además por ayudarnos a difundir esta tecnología, que si bien ya no es nueva, siempre tiene algunas innovaciones y bueno, la tecnología va mejorando y va cambiando. Voy a hablar un poco de materiales compuestos, pero también al principio voy a hacer una introducción acerca de lo que es la manufactura aditiva, porque normalmente a veces me gusta aunar un poco los conceptos para que después hablemos sabiendo los conceptos, las tecnologías que existen para dichos materiales. Un poco explicar qué es la impresión 3D o la manufactura aditiva. Nosotros estamos acostumbrados normalmente a la manufactura sustractiva, que a partir de un material desbastamos y obtenemos un objeto. En este caso, la manufactura aditiva, como su palabra lo dice, o la impresión 3D, es un conjunto, para que tengan en cuenta, para entender también qué es, qué tecnología y si es o no manufactura aditiva. Ustedes tienen que tener en cuenta que en este caso es un conjunto de procesos de fabricación que pueden llegar a ser diferentes entre sí, pero tienen que compartir sí o sí tres características comunes. Por un lado, partir de un modelo digital. Después, construir capa por capa e ir añadiendo material en lugar de quitar. Como ven, decíamos, se va adhiriendo ese material. Esa es la premisa principal de lo que significa la manufactura aditiva o impresión 3D. ¿Cómo es un proceso de impresión? Normalmente partimos de una idea, la diseñamos en un software CAD que es asistido por computadoras, es las siglas en inglés, y luego que nosotros diseñamos, tenemos que seleccionar la tecnología de impresión de acuerdo al objeto y las prestaciones que necesitamos de este objeto, porque no todo
puede ser en una misma tecnología, pequeño formato de una forma, gran formato de otra, diferentes tipos de prestaciones de cada producto, requiere una u otra tecnología que ahora la vamos a repasar un poquito. Después, obviamente, elegimos el material, ahí es donde vamos a hablar hoy, qué material es el adecuado para ese tipo de objeto o producto que vamos a realizar, y finalmente imprimimos hasta que tenemos el producto terminado. Esa cadena de procesos es lo que básicamente en toda la manufactura aditiva existe. Si no existe esto, no es manufactura aditiva, porque ahora hay mucha construcción híbrida y la verdad que está bueno saber diferenciar qué tipo de manufactura estamos trabajando. Vamos a ver 3 tecnologías, en realidad hay 7. Hay muchas características, pero sí hay 3 como que son las bases. Hago esa salvedad porque me van a decir si existen muchas más. Sí, las 3 que son base son las que les voy a mencionar ahora, que después hay combinaciones de ambas, hay brazos robóticos que generan otro tipo de impresión 3D, pero básicamente partimos de estas 3, las 3. Una de las más conocidas es la FDM, Fusion Deposition Modeling, por modelado por deposición fundida, que básicamente, retomo el video, lo que va haciendo es un hilo de plástico que va depositando material capa por capa y funde, y así va construyendo, crea una capa, sube, crea otra capa y va construyendo así un objeto físico de manera aditiva. Normalmente sí son plásticos estos dispositivos y es una de las tecnologías más comunes. La tecnología de estereolitografía es normalmente que le llamamos de resina. Esta tecnología ya no es un hilo plástico, sino es o filamento, que le llamamos en la tecnología FDM, sino que es una resina. Una resina que también es un polímero, pero que tiene la propiedad de ser fotosensible. ¿Qué significa? Que cuando recibe un haz de luz, que justamente en el video lo estamos mirando, ese haz de luz toca en la resina y solidifica la pieza. Fíjense lo diferente que es de la anterior, de la FDM, la estereolitografía o SLA, es mucho mejor calidad que obtenemos, casi no se observan las capas que va generando este proceso, y normalmente se utiliza para joyería o para odontología porque tiene mucho detalle las piezas que se imprimen. También permite hacer pequeños formatos y también un formato mayor, no tanto como el de LFDM. Vuelvo para atrás, FDM normalmente se usa con materiales con menos prestaciones, que son un poco más hobbyistas, más básicos, hasta cierto punto, y también lo que sí permite es mayor volumen de impresión, por lo que podemos obtener prototipos y también productos finales con una calidad media. En cambio, la estereolitografía tenemos menor volumen de impresión, pero mayor detalle, ¿sí? Esa es una de las diferencias entre estas dos. Y ahora nos vamos al sinterizado láser selectivo. En este caso vamos a ver metal, pero también el sinterizado láser selectivo puede ser usado para polímeros. Son partículas de polvo, que acá voy a hacer stop en esta parte. Lo que está pasando acá, ¿alguien me quiere consultar algo?
Sigue tranqui que yo ya acá lo silencio. Ah, parece que alguien me estaba consultando algo. Estas Les partículas, les pedimos porfa que mantengan sus micrófonos apagados para que no se interrumpa la sesión, a menos de que tengan alguna inquietud. O también pueden dejar sus inquietudes en el chat. Muchas gracias. Perdón. no, por favor, gracias. No, porque yo por ahí me distraigo hablando y alguien me quiere decir algo. Continúo. El sinterizado láser selectivo o SLS o SLM, hay unas diferencias ahí, es láser directo o láser selectivo, por sus siglas en inglés, y lo que hace, ya no tenemos hilo de plástico o de polímeros, no tenemos resinas, ahora lo que tenemos son partículas de polvo que al tomar contacto con un láser funden entre sí y eso se sinteriza. Siempre hago una analogía con si alguna vez hicieron con el azúcar, las partículas de azúcar y las calentaron y logramos caramelo. Bueno, muy diferente en este caso, pero algo similar se produce en este tipo de impresora y en este caso lo que está pasando ahí es que pasa una manivela, vuelvo a repetir para atrás, este es el láser que va fundiendo, pasa una manivela, deposita una capa material y así sucesivamente, capa por capa, hasta que después donde tocó el láser se endurece. Entonces va subiendo la impresión, una vez que termina, ese polvo se retira y se obtiene la pieza final. Acá volvemos a ver, bien, acá vamos a ver cómo ya va quedando la pieza lista. Esa parte más brillante es la parte de la base y esto puede ser un polímero también, puede ser nylon, algún material, algún elastómero, y obtenemos esta pieza que tiene muchísimos beneficios. Es una de las tecnologías que más perspectivas tiene en el mundo de la manufactura aditiva. ¿Por qué? Por la calidad que tiene, casi son imperceptibles las capas, que al ser fundidas son en micrones las capas de polvo que se funden, entonces tenemos muchísimas prestaciones. Una de las más importantes es el uso de con titanio para implantes médicos, toda la parte que viene a ser biocompatible, luego la parte de aeronáutica, aeroespacial. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de crear una pieza totalmente diseñada, tanto en su interior como su exterior. Tengan en cuenta, tanto en la estereolitografía como en esta, si tuviéramos, por ejemplo, polvo de metal, un acero, un bronce, un cobre, una aleación, o algún polímero como el nylon, tendríamos posibilidad de tener una pieza liviana, porque la podíamos diseñar trabeculada internamente, con muchas partes donde podemos reforzar y donde podemos alivianar. Entonces, al momento de fundir la pieza, en la fabricación tradicional, eso no lo tenemos la posibilidad, porque podemos tener grumo y un montón de cosas, de imperfecciones dentro de una fundición. En cambio, al imprimir, tenemos la posibilidad de manejar tanto interior como exteriormente la pieza. Y esa es la diferencia y la ventaja competitiva de la manufactura aditiva, sobre todo en tecnologías como la estereolitografía o el sinterizado láser selectivo. La estereolitografía, por ejemplo, en joyería, hay una resina que se denomina resina castable o casteable, que tiene la posibilidad de que nosotros podemos imprimir la joya o el anillo o lo que sea súper complejo, cosa de que con alguna herramienta manual no podemos, y esa resina tiene la particularidad de que cuando ingresa el metal en el molde,
desaparecen. Entonces imagínense todas las posibilidades que tiene el joyero con respecto a la manufactura tradicional, que normalmente es muy, muy artesanal su trabajo. Entonces, bueno, esas son una de las ventajas que tienen estas tecnologías. Sobre todo la de sinterizado láser selectivo y las aplicaciones. Ahora vamos a ver al último las aplicaciones de estas tres tecnologías o algunas. ¿Alguna duda hasta por acá? Porque yo hablo y por ahí si hay una duda, y si no, ya nos adentramos en los materiales. Voy a hacer esta salvedad y voy a hablar siempre de FDM, estereolitografía o resina, y de SLS. Siempre ustedes, estos tres términos, tengan en cuenta que los voy a ir nombrando a medida que hablamos con materiales. ¿Por qué? Porque cada tecnología tiene sus diferentes materiales y sus diferentes composiciones. Entonces, no todas comparten los mismos materiales y no todas se imprimen de la misma manera como vimos. ¿Qué tipos de materiales existen a nivel general y así clasificado muy ampliamente? Polímeros, que los polímeros son una base química, que a diferencia de plástico, que el plástico es un material ya procesado, o sea, eso ya lo vamos a entrar en detalle enseguida, pero bueno, tengan en cuenta que en las tres podemos imprimir polímeros, metales, como les comentaba hace rato, es factible imprimir metales como diferentes aceros, bronce, titanio, sí. Escucho. Bueno, continúo. Cerámicas, arenas con diferentes aglutinantes que siguen siendo después plásticos o polímeros, vidrio también es posible. Bueno, algunas que no lo puse, cemento, que en este caso el cemento son morteros cementicios, son unas mezclas cementicias que tienen la posibilidad de ser autoportantes para poder resistir, para ser construidas, y biomateriales, que también pueden componer o puros o mezclas con polímeros. Cuando hablamos de materiales polímeros, lo que, voy a pasar, lo que significa que son los polímeros, hablamos de poli, muchos, y meros son moléculas. Son macromoléculas de alto peso molecular conformadas por una cadena o la unión de estos monómeros que se van repitiendo, y es un proceso de síntesis. Un polímero se conoce como polimerización. Existen polímeros naturales, y como por ejemplo el PLA, que es un polímero de origen natural, vegetal, y polímeros sintéticos. Los polímeros se clasifican para ser impresos en 3D según su comportamiento térmico. Nos vamos adentrando ya un poco más en el polímero dentro de la impresión 3D. Normalmente los que más usamos son los termoplásticos, que son polímeros que ante la aplicación de temperatura pueden fundirse y moldearse sin que cambie su naturaleza significativamente. Es decir, que se pueden conformar sucesivamente mediante el calentamiento y el enfriamiento, y no afecta esto el comportamiento del polímero en sí.
Cuando hablo de esto, en FDM, por ejemplo, tenemos la característica más clara, si es que han visto una impresora de FDM, es que el filamento ingresa rígido, dentro del extrusor va pasando y va calentando en una parte que llamamos disipador, que va calentando de 0 grado, va pasando a 10, 60, 80, hasta llegar a 200, 210 grados, de acuerdo al material, al termoplástico, y hasta que llega al pico de esa impresora fundido totalmente, y después genera la capa, y ahí cuando llega a la cama de impresión vuelve a ponerse rígido. Entonces es una característica muy importante para la impresión de FDM, por ejemplo. Los termorrígidos, que también se llaman termoestables, son materiales que, cuando mediante el calor o un agente químico, experimentan una reacción irreversible. Es decir, que se les otorga una estructura sólida y rígida que impide que ya no se vuelvan no pueden ser fundidos o reformados. Y los elastómeros, que sí también lo usamos en impresión 3D, tienen el comportamiento térmico que puede variar de termoplástico a termoestable según su estructura, que sea o no reticulada. Es decir, tienden a ser termoestables y tienen esa capacidad de deformarse como un elástico, mucho más que el 1000% de forma elástica, y recuperar las dimensiones originales cuando se retira esa fuerza aplicada. El caucho, por ejemplo. Esos son así se clasifican los polímeros según su comportamiento térmico. Después, vamos ya un poquito más al termoplástico, que es lo que nos compete. Los clasificamos de acuerdo a su desempeño. Acá ya un poquito estoy entrando más en nuestra parte, en lo que es la manufactura aditiva. Y nos vamos acercando a los materiales compuestos, porque ustedes dirán de qué está hablando esta señora, y en realidad es porque quiero ir contándoles el contexto hacia dónde vamos llegando y hacia dónde estamos con respecto a los materiales compuestos. Los materiales se clasifican según el desempeño, es decir, cómo se comportan, y también las prestaciones que necesitamos, en cierta forma. Los commodities son materiales de bajo costo, que tienen altos volúmenes de producción, que se emplean en aplicaciones que no requieren altas prestaciones, es decir, que las temperaturas pueden ser menores a 85 grados en promedio, y tienen propiedades mecánicas moderadas. Para nosotros, hablando en impresión 3D, si bien también estamos hablando a nivel fabricación en general, es para nosotros lo que le llamamos fáciles de extruir, por ejemplo, en FDM. Es lo que normalmente usamos, pelea algún tipo de material que sea más económico y más fácil de extruir. En la industria textil se emplea, automotriz, en envases, en packaging, en juguetes, electrónica, en carcasas de diferentes componentes electrónicos, bueno, artículos para el hogar. O sea, son productos que son commodities. Los termoplásticos de ingeniería son materiales diseñados para ambientes que ya requieren una mayor resistencia mecánica, térmica o mayor durabilidad. También otro tipo de características. Presentan mejores propiedades mecánicas y o térmicas, se utilizan para producir objetos de menor tamaño y volumen, también son un poco de mayor valor, se emplean en industria textil, automotriz,
algunas petroquímicas, en gas and oil, sobre todo electrónica, partes mecánicas, funcionales. Bueno, ya estamos hablando de un termoplástico de mejor prestación. Y los termoplásticos de alta performance ya son materiales que sí están diseñados para soportar altas temperaturas, para diferentes ambientes adversos. Diferentes condiciones. Hay muchos de alta performance, por ejemplo, que a mí, por ejemplo, me han pedido un desarrollo para eh, carcasas para contener algún sensor interno, que esa carcasa debía ser impresa en algún material que cuando entraba al tanque de petróleo debía disolverse. Eso es algo bastante usado en las petroquímicas y ahí ya ese es el ejemplo de un material que tenga esas características. Bueno, tiene elevadas propiedades mecánicas, químicas, desde termoplástico de ingeniería a termoplástico de alta performance, tenemos otro tipo de impresoras que puede llegar a ser FDM hasta termoplástico de ingeniería, y lo que pasa que sí, ya no cualquier máquina, porque necesita un extrusor, que es la parte donde extruye el material, con mucha mayor resistencia, y obviamente toda la impresora tiene que resistir temperaturas superiores a 260, 300 grados. Ya eso tenemos una tablita para mostrarlo. Bueno, obviamente la procesabilidad es más difícil, requiere equipamiento, condiciones especiales, como les decía, y se emplean sobre todo en industria aeroespacial, electrónica, superconductores, médica, bueno, componentes que requieran un desgaste, un tipo de aislación, tuberías. Normalmente esa es el uso de estos materiales. Acá tenemos un poquito una pirámide para que ustedes vean cómo va aumentando la performance, el costo obviamente, y el costo de impresión repercute no solo por el material, sino también por el hardware que necesitamos al subir de performance, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros queremos más prestación, por ahí necesitamos una máquina un poco más de una tecnología diferente. Y bueno, dentro de los materiales de impresión vamos a dividir los tres grandes grupos, como habíamos visto al principio: FDM, que requiere un termoplástico en forma de hilo, ¿sí? Que es una bobina, viene en un rollo, y que, como expliqué al principio, va fundiendo, extruyendo capa por capa, y normalmente son usados para este tipo de tecnologías. Normalmente el más común, como les mencioné, es el PLA, el ABS, el PETQ, nylon, bueno, hay muchos. Hay también un TPU, que no es un elastómero, o sea, no llega a ser tan elástico, pero el TPU sí tiene propiedades que son un poquito menos rígidas que las otras. Después, en resinas, como decíamos que hablamos, es un líquido fotosensible que solidifica al ser expuesto a la luz ultravioleta, que son usadas las tecnologías estereolitografía, como SLA, DLP y LSD. Esas tres tipos de tecnologías, lo que diferencia es si puede ser un láser o un haz de luz. Y la DLP, por ejemplo, es una luz pulsada, por ejemplo. El LSD, una luz de menor capacidad. O sea que eso, de acuerdo a la tecnología, sigue usando resina. Y las resinas vienen, una resina estándar, que es una homóloga a PLA, por ejemplo, que si bien es una resina que se obtiene de orígenes supuestamente naturales, pero no vienen 100% natural, pero es la que menor prestación tiene y es la más estándar, y obviamente un poco menos resistente. Después hay una resina hard, que sí es una resina resistente. Hay resinas
biocompatibles y resinas flexibles. Que también ahí sí ya hay otro tipo de elastómeros. Y dentro de polvo podemos encontrar que son el polímero ya viene en partículas finas que se fusionan por calor o por láser, de acuerdo al tipo de impresora que exista, y ya vienen poliamidas, bueno, titanio, acero y demás compuestos como les mostraba hace rato. Y ahora sí, vamos a los materiales compuestos. ¿Qué son? O sea, los materiales compuestos en la impresión 3D en estos últimos años han ganado una rápida popularidad. Primero, ¿por qué? Porque las impresoras han avanzado, sobre todo ese famoso extrusor que les decía dentro de las FDM. Y también bajaron los costos de esos hardware, de esas máquinas. Entonces, obviamente ya empezaron a tomar popularidad un poquito más estos materiales que si bien se usaban, no eran tan comunes. Y después si quieren les muestro foto o algún video de las últimas tecnologías de FDM que si bien son una impresora que bajas prestaciones, ha habido una marca o una o dos marcas que avanzaron y ya empezaron a usar este tipo de materiales. Es un material que, ¿por qué le llamamos composite o material compuesto? Porque se une al menos dos materiales diferentes con propósitos distintos. Siempre es un material que actúa como matriz, que mantiene la estructura, que es como el que hace el fuerte, y después el otro le proporciona propiedades adicionales como un material de refuerzo, pero siempre tenemos que tener el matriz. Y el objetivo general de los materiales compuestos es añadir nuevas propiedades o características que supera ese mismo tiempo ciertas desventajas del material original, que sería el de matriz. Por ejemplo, al material le podemos mejorar propiedades mecánicas, ignífugas, resistencia al fuego, mayor estabilidad, resiliencia. Los materiales compuestos se pueden distinguir como características diferentes, como según sus características, que pueden ser metálicas, minerales, cerámicas, orgánicas, o según su geometría. Existen diferentes tipos de compuestos, entre ellos son compuestos de partículas, de fibra, nosotros llamamos fibra corta, fibra larga o fibra continua. Eso también es la más fácil o la más difícil de extruir. Compuestos estratificados, compuestos impregnados. Los compuestos más comunes en la impresión 3D son los de fibra, ¿sí? Que particularmente son los populares en ingeniería de materiales porque permiten reforzar estos materiales en ciertas direcciones. De acuerdo a la dirección de la fibra, por ejemplo, la fibra de carbono tiene una alta relación entre resistencia y peso, por ejemplo, que es súper usada. Ahora ya lo vamos a ver con unos ejemplos. Entonces, un poco las propiedades de estos materiales compuestos es alta resistencia con bajo peso. En materiales compuestos tenemos posibilidad de combinar una matriz plástica con refuerzos como fibras, como le decía yo hace rato. Y ahí logramos piezas ligeras y extremadamente resistentes. El tipo de refuerzo puede ser, como le decía, una fibra corta, que es una fibra
literal menor a 1 milímetro que viene mezclada con este termoplástico, puede ser ABS, PLA, nylon, y la cual, voy a tomar agua, disculpen. Se me secó la garganta. Y ¿qué hace esto? Mejoran la rigidez y la resistencia de las piezas con propiedades que se puedan extruir. O sea, esa es una ventaja que además es bastante más fácil de imprimir. Pero tienen algunas limitaciones, que es una resistencia mecánica moderada y posible la pérdida de la calidad superficial si se le agregan altos porcentajes de esa fibra. Calidad superficial me refiero a cómo quedaría la pieza con mucha cantidad de fibra. Y ahí le agrego también que si no tenemos un buen extrusor en impresoras, por ejemplo, de FDM, podemos estropear nuestra impresora. Entonces, bueno, hay que asegurarse, también porque requerimos esa fibra. Imagínense que el pico de una impresora FDM suele ser van los diámetros del pico por donde sale ese filamento, van entre los 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1 milímetro. Entonces, ahí ya, si vamos a imprimir con una impresora FDM que permita estas temperaturas y permita extruir este tipo de materiales, este tipo de filamentos, tenemos que elegir un pico de 0,8 como mínimo y ciertas condiciones de impresión, bajar la velocidad y diferentes tipos de cuidados para poder extruir y que además no se estropee nuestra máquina. Eso cuando estamos hablando de, por supuesto, de FDM. Después, cuando hablamos de en polvo, materiales en polvo ya vienen preparados, o sea que es diferente. Pero sí, en FDM, obviamente tenemos que tener esos cuidados. Y ya la fibra continua es una fibra más larga, alineada, que viene con carbono, vidrio, aramida. Y sí están integrados entre la extrusión y sí tiene mejor resistencia, ya comparable a los metales, y es ideal para aplicaciones un poco más estructurales y críticas, pero ahí ya tenemos otro tipo de impresoras que tener en cuenta. Después, un diseño optimizado, las fibras continuas pueden orientarse estratégicamente mediante técnicas de diseño de fabricación aditiva, maximizando la relación resistencia-peso y eficiencia material. ¿A qué me refiero con esto? Que no solo el material tiene que cargar con todo las propiedades de un objeto, porque tenemos la complejidad y la posibilidad de fabricar un objeto de cero desde un dibujo en 2D, pensando, si yo ya voy a tener mi objeto y necesito ciertas particularidades que resista ese objeto, voy a tener que tener en cuenta desde su concepción del mismo. Tengo que conocer qué tipos de materiales y qué tipo de tecnologías existen, pero previamente tengo que saber cómo lo voy a diseñar y ahí voy a elegir qué tipo de material y qué tipo de tecnología voy a usar, y a su vez después, cuando lo voy a presentar en la cama de impresión, que es en donde va a crear el objeto, la impresora, tengo que tener en cuenta cómo lo voy a fabricar y cómo voy a disponer, cómo lo voy a concebir en esa cama para que también adquiera resistencia de acuerdo a como quien dice, una madera. Ustedes ven cómo fabrico algo con una madera de acuerdo a la veta. No puedo fabricar de acuerdo a la veta cruzada, por ejemplo. De acuerdo si quiero imprimir, si quiero fabricar algún objeto específico. Bueno, en este caso tengo que diseñar y posicionar la pieza con
la orientación de la capa acorde a que acompañe también la resistencia, peso y eficiencia del material, ¿sí? Entonces, todo un conjunto de cosas que cuando nosotros vamos a imprimir tenemos que tener en cuenta. No carguemos solo la responsabilidad al material o al tipo de impresora que queremos, porque por ahí exageramos a veces el tipo de tecnología o usamos una tecnología que no es adecuada y decimos, uy, no sirvió el material. No, porque realmente el material era bueno, pero lo estamos usando mal o no lo estamos teniendo en cuenta con respecto a lo que realmente exige ese material, que obviamente lo tenemos que respetar. Entonces, dicho esto, ya nos vamos un poquito más a los materiales que existen compuestos. No sé si pasé la diapositiva. Ahí está. Bueno, materiales compuestos tenemos, los voy a dividir en dos. Vamos a ver los polímeros en polvo y luego los polímeros en FDM, ¿sí? Dentro de los basados en polvo tenemos el PA12, la poliamida 12, más la fibra de vidrio, que su matriz polimérica, ¿se acuerdan que dijimos? Que es una matriz y un refuerzo. O sea, son dos materiales, que es el nylon 12 más fibra de vidrio. ¿Qué características principales tiene? Mayor rigidez y resistencia al calor, y tiene componentes, y sirve para componentes que tienen, que sirven para estructuras y moldes. Ese material, la verdad que es uno de los más usados, y después tenemos, obviamente el nylon funciona mucho para polvo, solo y compuesto. El PA11 y el PA12, más una carga de mineral, que normalmente es carbonato de calcio, y reduce la contracción y tiene mayor rigidez. Normalmente, cuando me refiero a reducción de contracción, es cuando yo voy a imprimir, que a veces se contrae un poquito la pieza. Bueno, en este caso, casi nada, y para eso es para pieza de precisión. El TPU, que es un termoplástico, un elastómero, y normalmente suele tener una carga rígida para darle un poquito más de rigidez a esa flexibilidad que tiene. El TPU ya en sí, en polvo, tiene más elástico que en FDM. O sea que hago esa aclaración. Entonces viene como, ¿cómo les explico? Más chicloso en cierta forma. Entonces se le agrega una carga rígida que nos sirve para generar soportes o para algo que necesite tener amortiguación. El PIC, que es un material que se usa mucho en la parte médica, se le agrega fibra de carbono, y es porque tiene alta resistencia mecánica y térmica, y normalmente se usa en la parte biomédica y en la aeroespacial. El PIC es un material difícil de extruir y requiere altísimas temperaturas. Bueno, lo mismo que el nylon y la poliamida no tanto, pero el PIC requiere todo un ambiente controlado, y sí, solo tiene una particularidad, que es para partes internas del cuerpo. Es decir, que puede servir eh, como implante óseo, o algún tipo de implante que requiera, que no puede ser con titanio. Entonces, un material que es bastante difícil de imprimir, pero imagínense
con fibra de carbono tiene muchísimas prestaciones, sobre todo para la parte aeroespacial. ¿Pero por qué también? Porque nosotros para la parte de la aeroespacial tenemos, necesitamos piezas resistentes y livianas. Y este material es ideal. Después tenemos el PIC, lo tengo repetido, más tengo repetido este. Bueno, también tiene resistencia química, térmica, como les decía, para aplicaciones críticas. Y después el PS más la fibra de madera, que es un poliestireno, con fibras naturales, que en este caso son de madera. Es un material más ligero, tiene una estética bastante natural, normalmente le llamamos madera, filamento madera, wood, se le llama. Y bueno, es para algo más conceptual, para arquitectura, para diferentes áreas que no son tan críticas. Después tenemos para filamentos, para polímeros, para FDM, tenemos el PLA más la fibra de carbono, que es una fibra de carbono corta, que le da rigidez, es ligero, tiene un acabado mate, es para piezas estructurales que no requieran tanta prestación. Es bastante más fácil de extruir que los que los vienen enseguida. Es bastante común, últimamente ya hay máquinas que ya vienen preparados los extrusores con este tipo para este tipo de filamentos, y la verdad que está dando muy buenas prestaciones este material. No es tan nuevo tampoco, pero sí se está usando más porque las máquinas están un poco más preparadas. El ABS más la fibra de carbono es un poco más resistente que el PLA, sobre todo al calor y al impacto. Sirve para piezas funcionales. El nylon, hasta ahí llegamos con un poquito más fácil de extrusión. Ya nylon con fibra de vidrio un poquito más compleja de imprimir. Es fibra de vidrio corta, tiene resistencia al desgaste, normalmente se usa para engranajes y componentes mecánicos. El nylon, el PETG, más fibra de madera, también tiene fácil de imprimir, pero bueno, depende de con qué máquina, ¿no? También tiene una estética natural y es para prototipado rápido, para la parte de decoración. Ahora se está usando para gran formato, ya les voy a mostrar qué significa gran formato. El ASA más la fibra de carbono, también es resistente a los rayos ultravioleta, al agua. Este se está usando mucho para todo lo que es exterior, para carcasas de robótica, electrónica, alarmas, eh, cámaras de vigilancia. El PIC, como les decía, más la fibra de carbono, también existe para filamento, tiene resistencia mecánica y térmica, pero ya el uso biomédico en este tipo de filamento ya no, pero acá es lo que mencionaba hace rato. El uso en FDM es diferente al de polvo. ¿Por qué? Porque las rayas de las capas se notan, entonces esas rayitas generan espacios de los cuales se pueden introducir virus, bacterias, y bueno, ahí ya es simplemente para uso biomédico, pero para todo lo que es instrumental quirúrgico o algún dispositivo para una operación que
no esté dentro del cuerpo todo el tiempo. Esa es la diferencia con la impresión en polvo. Después, por eso les digo, yo les voy mechando entre, o mezclando entre la tecnología y el material, para que ustedes tengan en cuenta que el material acompaña a la tecnología. Pero sí es importante saber cuáles son las aplicaciones. El PIC se esteriliza, ¿no? También, por eso también es fácil de esterilizar y tiene esas particularidades, por eso es para uso biomédico. El DPU en FDM es un poquito más rígido que el elastómero del polvo. La fibra de carbono también se usa el TPU más fibra de carbono para darle un poquito más de rigidez, pero es menos usado eso. No es tan fácil de extruir, no por las altas temperaturas, sino porque el TPU lo que tiene es que al ser un poco elástico, puede llegar a atascarse dentro de la impresora FDM. El PP, más algo de carga mineral, la matriz polimérica es el polipropileno, y con cargas minerales. Tiene resistencia química, que eso es usado bastante en algunas partes industriales, piezas industriales, y bueno, básicamente es eso. El sector aeroespacial, en materiales compuestos en polvo, usamos el PIC y la fibra de carbono, como les contaba al principio, justamente porque tiene una resistencia térmica, mecánica, es resistente a productos químicos, es ligero, tiene, bueno, obviamente tiene algunas desventajas, que es un poco el alto costo y requiere impresoras que no todas las de CLS lo soportan a este material compuesto. El PA12 más la fibra de vidrio, que sí tiene alta rigidez, resistencia al calor, tiene propiedades, buenas propiedades eléctricas, y una de las ventajas es que tiene menor resistencia que el PIC y no tantas temperaturas extremas. En el sector automotriz, el PA11, los PA11, PA12, normalmente esos para automotriz se usan bastante, más una carga mineral, tiene baja contracción, tiene muy preciso, resistente al calor, no tantísimo, pero sí bastante resistente. Y sí tiene una menor resistencia mecánica, pero para el sector automotriz, que necesitamos algunas partes del auto que lo requieran, siempre va el PA11 va bastante bien. Y con carga, mejor. Y después el TPU con una carga rígida, que normalmente se usa para la tecnología de Multi-Jet Fusion, que esa no la mostré, pero es similar a la de estereolitografía, y el TPU sirve para darle mayor rigidez a la flexibilidad que tiene, ¿sí? Cuando uno le pone al TPU una carga un poco más rígida, nos ayuda a esto. Sí, es difícil de imprimir bueno, obviamente si usamos geometrías complejas se hace más difícil la impresión. En el sector biomédico, como les contaba hace rato, el PIC más la fibra de carbono es biocompatible, pero biocompatible en este caso para dispositivos que no estén todo el tiempo dentro del cuerpo, o sea, para prótesis, ¿sí? Para instrumental quirúrgico o para ayuda de algunos dispositivos que requieran durante la operación o que después se vayan a retirar. Tiene alta resistencia y la verdad que se puede esterilizar. Sí, bueno, obviamente el pique es bastante costoso y no es fácil de conseguir, pero lo amerita para este tipo de prestaciones. Y el PS más la fibra de carbono
la fibra de madera se usa en, este está mal, no es en el sector biomédico, en realidad, por ser un poco más de biodegradable, pero en realidad está mal puesto ahí en el sector biomédico. En el sector aeroespacial, el PLA más la fibra de carbono, la tecnología se puede usar con FDM, es ligero, es bastante más económico, tiene resistencia y tiene, lo único que sí, tiene menor resistencia química. Es más fácil de imprimir, el PIC más la fibra de carbono, también en la parte industrial, tiene alta resistencia mecánica y térmica. Ahí sí necesitamos una impresora un poco más especializada. Ahí vamos a ver unas impresoras que son tipo brazo robótico. En el sector automotriz usamos FDM para fibra de carbono con ABS, PETG para y fibra de madera. En el sector construcción, PLA más fibra de madera. Para algunas estructurales, para algunas andamios, generalmente en la construcción, y el polipropileno con una carga mineral también para la construcción normalmente lo suelen usar. Y vamos estoy pasando sin mostrarles. Vamos a un caso de éxito, o les voy a mostrar 3 casos de éxito. Esto es la firma, es una fábrica de drones que utilizan polímeros compuestos para imprimir con sinterizado láser selectivo este tipo de pájaros que lo utilizan normalmente para las pistas de aviación para para correr otros animales. Normalmente esa es una problemática en las pistas de aviación y este dron lo que hace es desviar esos pájaros para no matarlos. Eh, lo que ven no es un pájaro, o sea, es un dron. Y bueno, imagínense que este dron tiene la liviandad, es resistente, está eh, expuesto al sol, y la verdad que tenemos la posibilidad de que sea muy útil, sobre todo para las partes de los aeropuertos. Esta tecnología es un brazo robótico, pero básicamente es FDM, y lo que está imprimiendo son con fibra de carbono bicicletas, que obviamente las prestaciones, liviandad, bueno, muchas ventajas tiene este material, y logramos un producto resistente, liviano y estéticamente, y además funcional, y estéticamente bastante lindo, ¿no? Bueno, esta es una de las aplicaciones que está muy interesante. Y después tenemos la empresa Caracol, que también utiliza un brazo robótico y materiales compuestos para crear diferentes objetos de gran formato. Esta empresa lo que tiene es eso, sigue siendo FDM, pero fíjense que a una gran escala, nosotros le llamamos impresión de gran formato, y bueno, obviamente puede usar materiales compuestos más avanzados porque lo permite el brazo robótico, tiene libertad de movimiento, y además que puede ir largando otro tipo de materiales más resistentes. Fíjense lo que es la textura, bueno, la composición, cómo el material responde y cómo queda también el producto final. La impresión en gran formato, bueno, se utiliza para diferentes cosas, para la área aeroespacial, para la parte automotriz, para lo que es energía eólica,
para lo que es navegación. Bueno, tiene diferentes aplicaciones. Acá el ejemplo claro es que acompaña la tecnología junto con el material, o sea que el material también tenemos que tener en cuenta que no es solo el material, sino la forma de imprimir. Y acá, en el sector automotriz, voy a pasar un poquito a la parte que hablan, pero acá ya vemos esto que aparece acá al principio, fíjense, es sinterizado láser selectivo, y bueno, para el sector automotriz. Ya fíjense lo que les decía temprano de cómo el diseño parte desde un archivo digital y pueden manejar desde el diseño. Esto que ven acá, a un stop, es el software que está analizando un mapa de calor, o sea, un análisis del elemento finito que se denomina, a dónde va a ser mayor o menor soporte, o sea, dónde voy a necesitar mayor o menor refuerzo, de acuerdo a la prestación de la pieza. Si va a necesitar más resistencia, más fricción, temperatura. O sea, cada material va a responder de acuerdo al diseño que yo necesito y a la prestación que le voy a dar. Eh, es muy, muy importante eso. Lo que ellos están haciendo es analizar la pieza, diseñarla, hacer el análisis del elemento finito y ver cómo responde esa pieza, cómo responde el material, y luego ya imprimir a gran escala. Un poco, eso es el objetivo normalmente de los materiales, de por qué nosotros elegimos ciertos materiales y ciertas prestaciones, porque no es lo mismo para una carcasa de un auto o eh, para cierto dispositivo del auto, que para la industria farmacéutica, por ejemplo, donde va a haber un dispositivo que va a estar sometido a altísimos grados de calor. Entonces, bueno, es diferente el tipo de objeto que vamos a realizar y la diferente material que vamos a usar y diferente hardware que vamos a usar. Bueno, he terminado. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Irene, muchas gracias por tu presentación. En este momento no veo preguntas en el chat, sin embargo, si nos preguntan si esta presentación la podemos compartir, la grabación se está haciendo, entonces la podemos compartir en nuestro canal de YouTube de Almaco, pero no sé si nos autorizas a compartir la presentación como tal. Sí, por supuesto. Perfecto. Entonces, bueno, si ustedes tienen preguntas, los invito a levantar la mano o a escribirlas en el chat. Acá tenemos una pregunta que es, ¿qué tipo de ensayos mecánicos, espérame que se me está yendo, qué tipo de ensayos mecánicos han realizado? Y normalmente es tracción, que es la fuerza para estirar el material hasta romperlo. Ese es uno de los ensayos que se hacen con presión, flexión, impacto. Tenemos diferentes short, o sea que tan duro es, fatiga, y creep, que es una deformación lenta que con el tiempo bajo carga constante. O sea que genera va haciendo la deformación lenta bajo carga constante, que son piezas sometidas a peso por un largo tiempo. Ese normalmente son los ensayos mecánicos. Después ensayos térmicos, como temperatura de fusión, temperatura de flexión, la temperatura de transición vítrea, que es la temperatura de transición vítrea, es una de las cosas
más importantes, por ejemplo, para FDM, que es cuánto el punto donde el material pasa de rígido a líquido. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que saber cómo se mide esa transición vítrea. La conductividad térmica, después la inflamabilidad, o sea, si un material es ignífugo, cómo se comporta mediante, con respecto al fuego. Esas son una de las cosas, yo no las hago, pero normalmente eso es lo que hace que el comportamiento del material. También, por ejemplo, los materiales biocompatibles, como les mencionaba el PIC, por ejemplo, y el titanio, son así como los dos más usados en medicina. Tenemos que ver que puedan ser esterilizados, que no generen bacterias. Bueno, obviamente eso es un control con diferentes normas. Una es la FDA, que es la de Estados Unidos, y después cada país tiene su control propio para la esterilización y para el tracking que se le hace a ese material, ¿no? Perfecto, Irene, muchas gracias. Voy a hacer otra de las preguntas que están acá en el chat y luego voy a dar la palabra a los que tienen la mano levantada y vuelvo al chat. Entonces, nos preguntan también, si requerimos realizar una recuperación de una pieza, ¿se puede realizar mediante la manufactura aditiva? Depende de qué material. La verdad que es muy difícil volver a extruir un material o volver a reciclar una vez que pasó para una manufactura aditiva. Se está haciendo con el PET y con algunos PLA. ¿Pero por qué? Porque imagínense que a ese material nosotros le agregamos pigmentos, ya tiene grasitud, ya tiene un proceso químico o lo que sea que ha pasado. Entonces, como que es muy complejo volverlo a recuperar. De hecho, creo que a veces se gasta más en recuperar que generar uno nuevo. Sí, hay la extrusión esta última que veíamos de gran formato, no la última, la del brazo robótico. Hay impresoras que actualmente de FDM tienen, en vez de tener una manivela para recibir el filamento, tiene como un recipiente donde adentro tiene una tolva, que es como un molino. Entonces ingresamos partículas de pedacitos cortaditos, peleteados, que le llamamos nosotros, que son los pellets, que son como un granito de arroz. Nosotros al filamento ya usado, a la pieza ya usada de PET-G, la cortamos en esos pedacitos y esas partículas ya la tolva las vuelve a moler, ingresa al extrusor, las calienta, tener esa transición vítrea y vuelve a recuperar, a hacer filamento o a imprimirse de nuevo. Hay ese tipo de máquinas con ciertos extrusores que requieren que sean resistentes, tienen que ser de acero, y la verdad que es algo que se está haciendo y se está haciendo, hay una iniciativa, un ejemplo que pasó, que lo que se está usando, que es los trenes de España, los Renfe, los famosos Renfe. Ustedes saben que los trenes, el interior de los trenes tienen todo plástico, o sea, en lo que es Chiapa, todo recubierto de plástico, y ese plástico es termoformado. Para hacer esos grandes termoformados, se usan moldes que antes son moldes muy costosos, mecanizados y de otro tipo de fabricación. Entonces, actualmente se hacen esos moldes con impresoras de FGF, que se les llama, por sus siglas en inglés, Fusion
granulado, es decir, por fusión de granulado, que es lo que le explicaba, esto que va fundiendo el pellet directamente y va extruyendo, entonces permite hacer a bajo costo esos tipos de molde. Otros moldes que se hacen son para las bañeras, vieron las tinas de agua que se usan para bañarse en el baño. Bueno, ese gran eh, molde se usa con eso. Imagínense lo económico que le sale a la fábrica tener ese tipo de moldes que además se pueden imprimir de formas variadas. Existe, no es tan fácil de extruir, pero sí se puede. Súper, Irene, muchas gracias. Entonces voy a pasar a darle la palabra a algunos de los que tienen la mano levantada y luego, si alcanzamos, volvemos a las preguntas que están en el chat. Si no, pues nada, te las compartimos para resolverlas más adelante por correo. Entonces, Jesús, tú tenías la mano levantada hace harto y luego Julio. Ok, aló, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? Hola, ¿qué tal, Irene? Oye, muchas gracias por la charla, súper completa. ¿Qué Muy tal? interesante el barrido que hiciste por los distintos materiales y cómo por sus distintas prestaciones destacan en campos específicos. Veo que hay mucho potencial en aplicaciones de alto desempeño, entonces, y ya es como una pregunta más bien por tu opinión profesional y en tu experiencia, ¿qué rol crees que deberían jugar los desarrolladores y proveedores de materiales técnicos para impresión 3D? ¿Y cómo ves las tendencias actuales en materiales? Quizás en rubros como salud y arquitectura. ¿Qué rol técnico? Eh, Perdón que no te escuché al principio. ¿Qué rol técnico deberían los desarrolladores de materiales? Yo creo Eso, sí, que hacia dónde crees que debería ir apuntando el desarrollo en este momento, considerando cómo está la sí, tecnología actualmente? está buena la pregunta, me parece muy interesante. Nosotros, yo no soy química ni técnica en la cuestión de materiales, soy usuaria de impresoras con muchos años y mucho tiempo de ver las prestaciones de cada material, entonces a mí ya me parece, o sea, yo, si alguien me encarga algún producto, yo ya sé con qué material y qué tecnología, cómo va a funcionar, pero no por la cuestión académica, sino por cómo funcionó cada material con cada producto que realicé y con cada tecnología, y la verdad que eso es algo que me encanta, ver cómo responde cada material con. Después el rol para mí va de la mano, o sea, yo creo que el fabricante de impresoras está todo el tiempo con el fabricante del material. Y el fabricante del material, eh, por ahí está muy en la cuestión teórica, pero yo tengo la sensación de que tiene que alinearse a las prestaciones del producto que vayan a fabricar. Y para mí me parece que alineando después, enlazando con la pregunta siguiente, que hacia dónde va, yo creo que es al material inteligente. Cuando me refiero a material inteligente, no me refiero a, a hacer que tenga más o menos cosas, pero sí que se puedan combinar materiales a una analogía, como si yo quisiera hacer una torta, un bizcocho en la cocina y yo ya le meto ingredientes. Creo que, no digo que sea así tan fácil, pero creo que tendríamos que tener por lo menos poder combinar diferentes materiales para llegar a extruirlo o llegarlos a imprimir de acuerdo a la prestación. Por ejemplo, estoy en un lugar inhóspito como la Antártida, yo podría tener matriz y diferentes materiales para combinar, para poder crear un material nuevo. Yo lo hablo de muy, muy por arriba,
pero me parece que sería ideal y creo que ayer, por ejemplo, yo tengo un amigo que hace bioimpresión, que es impresión 3D de células o para regeneración de células o para crear órganos, que él está en una etapa investigativa, ¿no? Porque obviamente todavía no está la impresión de órganos eh, autorizada, ¿no? Pero él ya puede crear un scaffold, que es los andamios para que se regeneren estos materiales dentro del cuerpo, mediante un prompt de inteligencia artificial. O sea, él ya está adelantando a que con un prompt, o sea, ni siquiera intervención humana, crea un nuevo material. Obviamente estamos hablando de un laboratorio, de algo que... Pero bueno, creo que a eso va, y no sé, vos Jesús, sabes, porque ya yo te conozco ahora, y sé, y que me encantaría que me des el feedback si es posible eso, porque ya que estamos, armamos una discusión, porque acá me interesa el tema. Eh, Sobre todo, ¿para dónde va? Para la industria del gas, de oil and gas, la aeroespacial, que es la que más consume, y la parte industria más dura con respecto a, por ejemplo, eh, eh, algo que tenga o una o dos más prestaciones, que sea ignífuga y que requiera una temperatura alta, por ejemplo, cosas así como mucho más complejas que el día a día de la impresión de prototipos, ¿no? Ok, súper, muchas gracias. Para comentarte un poquito sobre lo que me consultas, y sin ánimo de robar mucho tiempo, porque sé que hay varias preguntas por allí. Pero es interesante. Sí, sí, es súper interesante el tema. Bueno, yo te comenté, me parece que estaba terminando también mi magíster en inteligencia artificial y está también fuertemente pues, cercano a estos temas. Y en cuanto al diseño de materiales, sabes que, a ver, está bastante potente porque te ahorra mucho tiempo y te ahorra, obviamente, mucho dinero a la hora de diseñar los materiales, pero sigue estando muy cercano a lo que es el desarrollo a nivel de laboratorio. Entonces, hay muchas herramientas, por ejemplo, hoy en día que te permiten analizar una cantidad importante de datos que pudiste haber levantado de forma experimental, por ejemplo, y te da una tendencia de su comportamiento y tú puedes simplemente ir acotando en función de la aplicación que tú necesitas y elegir el más adecuado, pero siempre tiene que ir muy de la mano con las aplicaciones, o sea, con una validación de laboratorio y para eso existen muchos estándares y ensayos que son muy relevantes para el caso. Entonces, esa parte es como lo que todavía se está utilizando. Yo creo que poco a poco va a ir avanzando más hacia lo que tú estás comentando, en que en efecto vas a necesitar cada vez menos experimentación y menos validación para poder llegar a la respuesta que necesitas en desempeño. Pero encuentro que por ahora al menos todavía está un poquito en pañales y creo que es un área muy interesante para investigar y trabajar. Sí, sin ir más lejos, ¿qué ha pasado saliéndonos de polímeros, ¿no? Y de plásticos en general? La parte de construcción avanzó, se creó la máquina, que es una FDM grandota, pero se creó de la mano del material, porque ¿con qué vamos a imprimir? No vamos a imprimir con cemento común, imprimimos con morteros cementicios que tienen que tener ciertas propiedades para que sirva como una pared, porque tengamos en cuenta de que no estamos usando ladrillos. En ese caso, en el mismo, alineado a lo mismo, dos personas que nada que ver en el sector materiales, acá en Argentina están creando impresión de casas con barro y son idóneos, pero están buenas. De hecho, los invito al Congreso Argentino de Impresión 3D, que es en Buenos Aires. El que tiene la posibilidad de viajar a Buenos Aires, lo hacemos el 2 y 13 de septiembre, paso mi anuncio, María José, perdón.
Pero es gratuito, abierto, y bueno, probablemente lo vamos a subir por streaming, porque ahí vamos a tener la persona contando el caso de impresión 3D para casa de barro. ¿Y cómo logró el material? Bueno, experimentando y combinando sin ser una persona, dos personas que son uno en la parte robótica y el otro es psicólogo, nada que ver. Pero bueno, han llegado con éxito a crear un material. Entonces yo creo que todo esto es muy a la par el material. Por eso es fundamental el papel de las personas que desarrollan materiales para apuntalar la imaginación. Realmente eso es lo rico de esto. Así que bueno, gracias porque ya ahí Antonella compartió la invitación. Súper. Bueno, no, y también si me la pasas por correo, hacemos la difusión del Congreso con las Muchas empresas gracias. por Estás mailing. súper invitada, María José. Gracias, buenísimo. Entonces, bueno, no nos queda mucho tiempo, pero creo que alcanzamos a resolver una pregunta más. Si tienes un poquito más de tiempo, me dices y miramos las Sí, demás. sí, sí. Entonces, listo. Julio, te doy la palabra, que también tenías la mano levantada hace harto. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, Buenas tardes, buenas Irene. tardes. Bueno, muy interesante. Bueno, mi inquietud que hice la pregunta era con respecto a los ensayos mecánicos, con las respuestas que nos diste de resistencia a la tracción, a la presión, compresión, dureza, etcétera. Es muy importante para nosotros porque tenemos unos proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que estamos realizando en este curso. Esta perra. Del Centro de Materiales y Ensayos, estamos incorporándonos y incursionando fuertemente en la industria aeroespacial. Ya hemos elaborado unos drones y en este momento estamos desarrollando un dron de ala fija para bueno, inspecciones de campo de gran magnitud y de bastante que cubra bastantes dimensiones. Porque es importante que quisiéramos que usted nos compartiera la información sobre esos resultados, comparativamente porque nosotros hemos hecho compuestos, pero con procesos de laminación de fibras, por procesos de infusión, RTM y asistidos por vacío en general. Me interesa mucho saber si la impresión de estos materiales compuestos, qué nivel de resistencia me dan estos ensayos, porque elaboramos elementos como estructuras, perfiles para elaborar el cuerpo rígido de estos tipos de drones y aparte también los moldes. Nos interesa mucho la manufactura para formación continua porque la idea es llevarlo a la industria, no solamente a aeroespacial, sino también a diferentes aplicaciones como la industria automotriz. Entonces esos son los aspectos que a mí me interesan porque nosotros aquí tenemos laboratorios de ensayos mecánicos acreditados bajo la norma de STM 638. Entonces quisiera saber si estamos por un camino, qué ideas nos puedes, sugerencias y compartir información con respecto para este tema. Gracias. Sí, es un poco más largo porque tendría que ver, primero me gustaría evaluar qué tecnología están usando. Vuelvo a explicar, o sea, para crear un producto, ustedes tienen que tener en cuenta no solo el material y el ensayo y todo, porque muchas veces está perfecto el material, pero están usando una tecnología que no es la adecuada. Entonces creo que es un poquito más amplio. A mí me gustaría, si quieren, ustedes pueden escribirme ahí a este correo, entender bien cuál es el producto, porque yo no puedo decir el ensayo o esto o lo otro. Lo que yo necesito es ver el conjunto de lo que ustedes están, cuál es el producto, cuál es la necesidad que tienen, que un poco ya me lo dijiste, pero además, con qué tecnología están usando. Porque a lo mejor el producto está perfecto, el material está perfecto lo que están usando, pero y las normas se adecúan al material. Pero tengamos en cuenta que la impresión 3D, y esa es una de las discusiones que yo tengo siempre en la cuestión médica, porque me encasillan siempre, como por ejemplo, si me tienen que autorizar un material, un implante médico impreso en sinterizado láser selectivo con titanio, si me lo tienen, me lo autorizan y me dicen dispositivo médico genérico. No, porque no es lo mismo
el cuerpo, la rótula de un paciente de 60, 70 años que de un niño, no solo por el tamaño, sino por la porosidad del hueso y por un montón de cosas, y la anatomía y un montón de cosas. Entonces, yo tengo la posibilidad de diseñar tal cual la tomografía de la persona. Entonces no es un diseño genérico. Y ahí es donde viene la complejidad de que muchas veces me dicen, vamos a ver los ensayos y no funciona esto, no funciona este material. Y yo a veces miro el material, no lo miro la forma en que lo han impreso y está mal. Está impreso mal, está diseñado mal desde entrada, porque yo he visto, y de hecho lo he hecho, diseñado muy bien, y he usado un PLA con una impresora muy jovista y me duró miles de años. Y entonces me dicen, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Si es el mismo material. Y el material al otro día a otro se le rompió. Bueno, es la forma como diseñé el material, como diseñé el producto. Entonces va acompañado todo un estudio, no solo el material. Y hago hincapié porque viene desde la concepción del objeto. Si yo sé herbas, les muestro, voy a dejar de compartir en esta, me voy de acá, les muestro si puedo compartir. La fábrica de aviones Airbus, ¿cómo diseñó un ala de un avión? ¿Qué necesita? Liviandad, pero que sea fuerte. Entonces, ya ni siquiera juega el papel el material. Lo que jugó el papel es la forma en que imprimió esa ala del avión. Entonces, bueno, yo creo que es un tema más complejo que solo un estudio de parámetros y diferentes cosas. Yo creo que es mucho más que eso. Pero bueno, eso si quieren me escriben y les puedo decir más o menos que estaba tratando de buscarles la pieza de Airbus, de la fábrica de aviones. Acá está. Ahí les comparto. No sé si, tal vez no contesté tu pregunta, pero es mucho más amplio. Sí, muchísimas gracias por eso. Sí, esas consideraciones y esos desarrollos los hemos contemplado. Tenemos bastante ya varios años desarrollando algunos proyectos. Hicimos ya un dron de cuatrirrotores, ¿no? Que es que lo se define. Estamos en este momento desarrollando otros y tenemos en proyección exigencias hasta aeroespaciales. Entonces, muy interesante y tener en cuenta de esas consideraciones. Muchísimas gracias y necesitaría tener contacto para enviarte y comunicarte nuestras características de exigencias que nos está solicitando el producto, que es ese dron de Alpec. Gracias. Me parece perfecto. Gracias. Buenísimo, listo. Irene, son las 4:04, no sé tú cómo estés de tiempo, si quieres, si alcanzas, si quieres que hagamos alguna otra pregunta o ya cerramos y que te la manden por correo. Si me ¿Dime? pueden mandar por correo porque tengo otra, ahora a Reunión. las Sí, sí, sí. 4:15 entro a otra clase. Listo, perfecto. Bueno, había varias preguntas, entonces para los que no alcanzaron, les pedimos una disculpa, pero por favor compártanos sus preguntas por el correo e Irene con mucho gusto Sí, ayudará a resolverlas. sí, sin ningún problema me escriben y les puedo compartir material. Algo que Julio era el que me acaba de preguntar. Sí. Ustedes pueden ver, cada material también tiene ficha técnica. O sea que es interesante que ustedes por ahí, antes de crear una pieza, bueno, seguro ya lo saben, bueno, miren las fichas técnicas que normalmente el fabricante las pone a disposición y después te pido que me escribas
para saber qué tecnología tienen o con qué tecnología están imprimiendo y qué materiales están implementando, y yo ahí te puedo responder. Todas las preguntas que quieran me las envían y de a poco les voy contestando. Les agradezco muchísimo por todo lo que, las inquietudes y todo, y bueno, gracias a María José, a Acoplásticos, como siempre. Claro que sí, Irene, muchas gracias a ti por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por quedarse también hasta un poquito más tarde. Yo creo que con esto ya cerraríamos. Estamos grabando la sesión, la vamos a subir al canal de Almaco. Y yo quiero aprovechar para darle la palabra rápidamente a Manuel Rojas, que hace parte de la mesa sectorial de materiales compuestos del SENA, también para el cierre. Muchas gracias, Irene, por todo. Y bueno, continuamos en Gracias. contacto y ahí vamos resolviendo las dudas. Hola, Manuel. buenas tardes para todos. Hola. Muchísimas gracias, María José. Irene, muchísimas gracias por tu participación. De verdad Gracias. que un tema tan interesante, pues era clave que estuviera dentro de estas temáticas que tratamos, pues obviamente conjuntamente con Acoplásticos y la Mesa Sectorial de Materiales Compuestos y Cerámicos Técnicos. Obviamente invitarte a vincularte también a la mesa, a que estemos en contacto, porque qué bueno que este tipo de webinar o este tipo de conocimientos se esté generando continuamente y darle un mayor alcance. Estamos en un proceso también con los aprendices del SENA en la divulgación como tal de estas temáticas e invitando pues como tal a participar. Entonces, darte el agradecimiento por el espacio, por ese tiempo tan valioso que nos brindaste en todo este evento y a que haga un aviso chiquitico para las personas que todavía están conectados, y es que pueden diligenciar el formulario de asistencia, pues con tal también de compartir estas memorias de esta reunión y pues obviamente también invitándolos a participar quienes pertenezcan al sector productivo o el sector académico a vincularse como parte de la mesa. Bueno, muchísimas gracias, María José, también porque tú nos ayudas muchísimo en el tema, obviamente, del contacto con ese sector productivo y de expertos propiamente en esa temática tan importante que son los materiales compuestos. Bueno, una feliz tarde también para Gracias. todos. Muchas No olviden gracias, Manuel. diligenciar la Muchas asistencia. gracias. Bueno, a ti, muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias a todos. Les vamos a mandar la grabación, la presentación y el contacto de Irene. Muchas gracias. Que tengan buenas Bueno, tardes. Gracias O a todos. feliz igualmente que Feliz estén muy tarde. tarde. bien. Gracias a todos, Sí. Julia. Feliz tarde a Feliz todos, muchas tarde. gracias. Adiós, Adiós. que estén Que bien. estén Muchas muy bien, muchas gracias. gracias a todos, que estén bien. Feliz día.